se llegue a la información clara y precisa de quienes se aprovecharon de estar en un lugar de privilegio para acceder a una vacuna ilegal, como ha dicho el defensor, no irregular, sino ilegal. Vamos a darle la bienvenida a José González Zamora, infectólogo del Hospital Jackson Memorial, además catedrático de la Universidad de Miami, investigador de la vacuna Moderna en esta parte de los Estados Unidos. Y claro, ya este escándalo ha repercutido a nivel internacional. Hoy no se demora nada en conocerse lo que pasa en cualquier lugar del mundo, y esta no ha sido, por supuesto, la excepción. Hay revistas prestigiosas como Forbes que han recogido todos los pormenores del escándalo. Quisiéramos conocer, doctor González Zamora, su primera reflexión respecto a esto, y en todo caso, ¿qué debemos tener en cuenta, sabiendo que, por ejemplo, usted es un investigador de una de las vacunas que también están siendo proveídas en distintos lugares del mundo? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad para mí es un suceso muy lamentable y lo tomo con mucha tristeza lo que está pasando en el Perú, y esto ha repercutido a nivel internacional, cadenas internacionales como CNN, la BBC y los radios locales aquí en Miami, todos hablando de ese tema que ha sido escandaloso por donde se le mire. Yo creo que en este momento tenemos que tomar medidas correctivas. Definitivamente el contexto de los ensayos clínicos y el contexto de la investigación en Perú ha quedado mal visto a nivel internacional, y tenemos que hacer lo posible para corregirlo, y esto espero que se pueda hacer en las próximas semanas. Yo creo que si tenemos en cuenta los reglamentos que existen a nivel internacional, lo que ha pasado en Perú viola cualquier parámetro internacional de regulación de ensayos clínicos. Sabemos que vacunas experimentales en fase 2 que ingresan a un país con el registro de Digemit para uso experimental solamente pueden aplicarse para ese fin. Ni siquiera los investigadores de esta vacuna podrían aplicarse, ya que esto está fuera de todo parámetro. Sí, o sea, en otras palabras, todo aquel que fue inoculado hasta enero del 21, donde se aprueba y se autoriza esta candidata a vacuna, ha entrado en una ilicitud, en una ilegalidad. Exacto, solamente se puede aplicar una vacuna de este tipo cuando tiene una autorización para el uso de emergencia, y si esta se produjo a finales de diciembre o en enero, todo lo que se ha aplicado antes de ello es ilegal, ilícito. Ahora, también hay que tener en cuenta que las personas que se vacunaron después de esa autorización para el uso de emergencia tienen que seguir los pasos que han sido estipulados por el MINS en este caso, que está recomendando la vacunación por fases. Así que hay algunas personas que se han vacunado y que todavía no estaban empezando en la fase por la adecuada. cabeza del MINSA en ese momento. Es irregular. Tenemos que hacer una pausa obligatoria, era introducirlo, doctor González Zamora. Por supuesto, hay muchas preguntas todavía pendientes, pero regresamos en unos minutos. Son las 8:48, estamos entrevistando al doctor González Zamora del Hospital Jackson Memorial de Miami. Doctor, se nos ha dicho que acá el problema tiene su causa, problema con esta vacuna Sinopharm, es que junto a las 12,000 dosis que se dieron para el ensayo clínico, se dieron 3,000 dosis más, llamadas adicionales, cuyo uso se atribuyó, según el doctor Málaga, con alguna discrecionalidad en el contrato para personas vinculadas con las investigaciones y otros. Es decir, ha habido una cierta vaguedad, según nos dicen, en los términos del contrato entre la Universidad Cayetano Heredia y el laboratorio chino Sinopharm. Este tipo de práctica, dar 3,200 vacunas adicionales, ¿es algo frecuente? ¿Es algo que se suele dar cuando hay ensayos clínicos de este tipo? No, eso es completamente distinto. Aquí en Estados Unidos eso no se hubiera permitido. Si una vacuna ingresa o está en un ensayo clínico fase 3 y todavía existen datos muy preliminares, eso no puede aplicarse a uso general, poblacional y tampoco de los investigadores. Así que eso es completamente
irregular. Y hay que incluso, algunos detalles, si incluso hubiese un excedente de estas vacunas experimentales, con el excedente lo que se tiene que hacer en base a las regulaciones es justamente devolver estas vacunas al laboratorio que está fabricando o en último de los casos incluso destruirla, pero no se puede utilizar bajo ninguna circunstancia en ninguna persona. Doctor González Zamora, ¿cómo se ha desarrollado el proceso de investigación de la vacuna de Moderna? ¿Cuáles son los protocolos que se siguen? ¿Y se utilizan, por ejemplo, algunos conceptos que hemos visto acá para designar a los favorecidos con esta vacuna? Por ejemplo, miembro del equipo de investigación, otro concepto que es relacionado. No sé, ¿cómo se trabaja en ese sentido con la vacuna de Moderna? Eso aquí no existe. No existe vacunas para las personas relacionadas con el ensayo clínico. Ese concepto aquí en Estados Unidos no se termina de entender, porque aquí sería imposible que las personas que están investigando esta vacuna puedan inocularse la misma. ¿Por qué? ¿Porque pierden objetividad? Porque pierden objetividad y no es una vacuna que está autorizada para el uso humano, simplemente para el uso experimental, que es un concepto completamente distinto. Ahora, el uso experimental tiene que ver con estos voluntarios que, asumiendo el riesgo, además firmando documentos y siendo evaluados permanentemente, aceptan esas condiciones del producto experimental, ¿no? Exacto, y hay que recordar que estas personas reciben o la vacuna o placebo en un ambiente controlado, en el cual se tiene que vigilar todos los parámetros, tanto clínicos como de laboratorio, para poder determinar en algún momento la eficacia y la seguridad de una vacuna. Si no es en este contexto, esta vacuna no podría utilizarse antes de la autorización del uso de emergencia. Y además, doctor, hay que recordar que una vez... Sí. Y además, doctor, disculpe, en el caso del Perú, por ejemplo, con la vacuna de Sinopharm, teníamos 2 aplicaciones, 2 dosis, pero se ha llegado aquí hasta aplicar hasta 3 dosis para ver si es que la eficacia y la inmunidad aumentan. O sea, es criterio ya del médico que ha hecho esta decisión. Es algo realmente inadmisible, ¿no? Sí, nuevamente, esto es impensable aquí en Estados Unidos. Aplicarse una tercera dosis con este objetivo teórico de unos cuantos investigadores fuera de cualquier protocolo de estudio, pues no se podría realizar. Y esto, hay que decirlo de manera frontal, esto va en contra de cualquier investigación y pone muy mal a la investigación en las universidades que están incluidas en este estudio. Yo espero que se tomen las medidas correctivas, pero actualmente estamos en un escenario muy negativo. Doctor González Zamora, bueno, efectivamente son obviamente realidades distintas. Acá ya se ha suspendido a las autoridades de las universidades. La Universidad Cayetano Heredia, de gran prestigio en nuestro país, ha sufrido y seguirá sufriendo muchísimo esta afectación, pero aquí uno de los principales responsables, aparte de quienes dirigen el Ejecutivo, lamentablemente ha sido una persona que hasta hace muy poco era muy respetada, y era el doctor Germán Málaga, ¿no? Esa sensación que ha provocado es una sensación de enorme indignación y frustración, ¿no? Sí, es lamentable la situación que se está viviendo en este momento. Aquí en Estados Unidos existen tal vez unas medidas, o se hubieran tomado medidas incluso más drásticas, porque aquí un problema similar, lo que hubiera pasado es que los centros de investigación se cierran inmediatamente y se produce una auditoría de forma muy rápida y muy rigurosa para determinar responsabilidades. Aquí en Estados Unidos las leyes definitivamente no permiten que esto ocurra. Existen responsabilidades. Hay muchos centros ahí que hacen ese tipo de investigación. Lamentablemente acá tenemos pocos, y si se preconiza que se cierren, creo que va a perjudicar la vacunación. Quería justamente a propósito de eso preguntarle, doctor, ¿cómo se ha logrado en los Estados Unidos acelerar desde hace un mes, curiosamente con la llegada de Biden, el número de las personas que están vacunándose cada día? Sabemos que hubo muchas dificultades al principio, como estamos enfrentándolas en el Perú. Quiero que nos explique qué es lo más importante para que la vacunación pueda llevarse a cabo de una manera masiva y ordenada. Sí, definitivamente se está mejorando en esta cobertura de vacunación, al momento vacunándose aproximadamente a 2 millones de personas por día y llegando a un total de 56 millones de ya vacunadas aquí en Estados Unidos, lo cual ha sido posible con la colaboración de la empresa privada. En este momento hay más cadenas farmacéuticas que se han unido a este esfuerzo, incluido Publix en los últimos días,
lo cual ha hecho que esta vacunación sea de una manera más amplia, y también la creación de centros de vacunación masivas. Acá tenemos el Hard Rock Stadium y también centros de vacunación en Arizona y California que hacen que esta vacunación sea mucho más ligera. Así que esperemos que estos esfuerzos, y también con colaboración definitivamente del gobierno federal, utilizando las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional aquí en Estados Unidos, que hacen que este esfuerzo sea de manera colectiva y teniendo resultados plausibles y muy positivos en los últimos días. ¿Usted sabe si hay alguna negociación o alguna conversación con el laboratorio Moderna aquí en nuestro país, o no ha habido ninguna conversación en ese sentido? Bueno, por las noticias que puedo informarme, hay conversaciones muy preliminares, nada concreto. Posiblemente COVAX Facility sería el nexo más cercano que tengamos con la vacuna Moderna, posiblemente para ofrecerse en países de Latinoamérica, pero digamos contratos exclusivos con algún país en Latinoamérica como el Perú, por ejemplo, esto no se ha producido al momento. Doctor, una aclaración. Usted dijo que si hay un remanente, un sobrante de estas vacunas, entre comillas, de cortesía, deberían ser devueltas o destruidas. Sin embargo, esta mañana el doctor Fernando Carbón, él preside una comisión especial del Ministerio de Salud, informa que las vacunas, 1.000 vacunas, están inmovilizadas en 2 universidades. ¿Ha sido la mejor decisión que se ha podido tomar, o es que usted insiste en que sean devueltas a Sinopharm o destruidas? Bueno, eso depende de la regulación de cada país, y esto debe estar en los reglamentos de los ensayos clínicos, tanto dado por DGMIT como por el INS. Aquí en Estados Unidos no existe este concepto de vacunas de cortesía. Es por eso que si existe un excedente, sobran, aquí lo que se hace es destruirlas o devolverlas. Sí, bueno, como decía también Fernando, hay una serie de investigaciones que se realizan y se encabezan obviamente en los Estados Unidos, que no se puede comparar con lo reducido precisamente de nuestro trabajo científico, y por eso mismo nos afecta tanto, doctor González Zamora, ¿no? Y no solamente es en el caso de Moderna, es en el caso de otros laboratorios también han señalado que no existe ninguna vacuna adicional que se entregue en un ensayo clínico. Por eso necesitamos los peruanos, por nuestra salud, saber exactamente qué pasó, pero por otro lado, y también creo que coincidir con Fernando ahí, no se puede detener el proceso de vacunación y de ensayos que se han venido realizando, más allá de cualquiera sea la estrategia del propio laboratorio y lo que se haya producido. Pero le agradecemos mucho su aporte, doctor Zamora, muchas gracias por estar con nosotros. Yo por lo menos creo, ¿no?, que hay que separar mucho la paja del trigo en nuestro país, porque me da mucho miedo que efectivamente estos ensayos clínicos donde han participado 12.000 peruanos con la mejor intención, ¿no?, estén en una circunstancia de esta naturaleza. Y en todo caso, hay que señalar también que debían estar las dosis necesarias para quienes han recibido el placebo, porque hay muchos que no saben si lo han recibido o no, para eventualmente tener las dosis correspondientes por haber participado en este ensayo clínico. Vamos a ir a una pausa, al gran resumen de esta hora, y regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias.